Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un placer volver a estar aquí con ustedes y pues vamos a continuar el desarrollo de la unidad de aprendizaje. En el video anterior hablamos de lo que fue la descripción del movimiento armónico simple y cuáles son como las ecuaciones que lo rigen. De la misma manera hablamos de lo que fue la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en base a este mismo estudio. Por ende, también se habló y se manifestaron aspectos de lo que fueron las energías totales. Y recordando esto es básicamente el principio de muchas áreas de estudio, ya que esta ecuación recordarán que la energía total va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Se generaron algunas cuestiones en función de gráficas para que se entendiera lo que es el periodo y la frecuencia y frecuencia rotacional. Pero bueno, vamos a continuar hablando de esto. Por ahí les había pedido de favor una tarea que sacaran la deducción de la posición, la velocidad y la aceleración. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás para que quede más claro. ¿De dónde en sí sale todas estas características o condiciones? Bueno, vamos a centrarnos en el dibujo. Este dibujo nos va a generar obviamente un movimiento rotacional de 0 a 360 grados. Ok, chicos, el análisis va a empezar de la siguiente manera. Desde el centro de la circunferencia hasta donde pues, se genera o inicia el círculo, y de ahí obviamente va a estar en función de su radio. Ese radio pues va a ser constante y va a estar alterado por el grado. Entonces tenemos una condición de variable. Al momento de que nosotros vamos incrementando ese grado, el radio se va a empezar a desplazar. Por ende, si nosotros generamos un análisis, podemos observar que en cada posición se genera un triángulo rectángulo. De ahí sale esta relación donde nos puede decir que el estudio para el eje de las X nos da que X va a estar en función de la amplitud o lo que es el radio por el coseno del ángulo. Entonces aquí empezamos a hacer la variación respecto del ángulo para ver cómo se va comportando X. Bueno, de la misma manera nosotros podemos decir, porque es obviamente un movimiento rotacional, que ese ángulo va a ser igual a la frecuencia rotacional por el tiempo. ¿Estamos? Entonces, hay dos maneras que se pueden presentar. Una, como argumento de 2pi por la frecuencia por el tiempo, o simplemente la frecuencia rotacional por el tiempo. Vamos a optar por tomar esta. Recordarán en la explicación anterior, nosotros metíamos un factor de fase en esta parte, donde quedaba el ángulo de esta función iba a ser igual a w por t más delta. No sé si recuerdan por ahí. En esta ocasión, como en cierta forma es una constante, no la voy a poner porque al momento de empezar a derivar siempre va a dar cero. Entonces, sí nos va a generar un gradiente por ser una constante al final de cuentas. Pero entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el dibujito. Entonces vamos a sentarnos en esto, ¿sí? Entonces suponiendo que el radio A esté influenciado por el ángulo. Si este ángulo es igual a cero, vamos a ver que vamos a tener un desplazamiento transversal. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a cambiar en sí el comportamiento rotacional a un comportamiento en el plano, un comportamiento, no quiero decir lineal, porque si se fijan se genera una curva, pero vamos a manejarlo como si fuera ver el comportamiento en el plano de cada punto en función del ángulo, ¿sí? Entonces, si este radio o esa amplitud empieza con 0 grados, nosotros vamos a ponerlo en este punto, porque es donde inicia el viaje de su circunferencia, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros estamos diciendo que si yo empiezo a incrementar ese ángulo, suponiendo
que vaya como de 10 en 10. De 0, de 10 me va a generar una determinada posición. A los 20 genera otra, 30 genera otra, hasta llegar a los 90. Si se fijan en este punto, se puede generar como si fuera 0. Ahora te voy a explicar por qué. Ahora, si nosotros seguimos incrementando este ángulo ahora de los 90 a los 180, va a pasar otra condición. Pero si se fijan, todo va a estar en función del tiempo. Imagínense que es como un reloj. Cada paso de esa amplitud está influenciado también por un tiempo determinado. O sea, digamos, cuando esa amplitud vale 0, puede estar en un tiempo igual a 0 o t igual a 0. Pero cuando este ángulo vaya a 1, 2 o 3, pues puede estar en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. Entonces podemos nosotros hacer una gráfica en relación del tiempo con respecto del ángulo, que es lo que se está haciendo en este momento. Entonces ahora, suponiendo que empecemos de los 90 a los 180, pues incrementamos 10 grados, ahora va a estar en esta posición y de ahí hasta los 180. Entonces de los 180 a los 270 se nos va a generar este otro comportamiento. Recuerden, en función del tiempo que va a empezar a crecer o va a empezar a pasar, la posición va a cambiar. Entonces así va a pasar hasta llegar a los mismos 360 o lo que es llegar al origen. Entonces se nos genera un movimiento o un desplazamiento de este tipo. No sé si lo ven, es como una onda sinusoidal. Al igual podemos acostar esta hoja y pueden ver que va desde un punto Y hasta llegar a un punto Y igual a 0 y llegar ahora a un punto Y máxima negativo y vuelve a empezar a crecer hasta llegar a Y igual a 0 y volver a subir a Y máxima, ¿sí? Y esto va a empezar a generar un cierto periodo y bueno, eso es a lo que queremos llegar. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en esta ecuación. Habíamos dicho que este ángulo lo podemos definir como la frecuencia rotacional y ahora se entiende por qué. Porque esa amplitud va a estar en función del tiempo y qué tan frecuentemente se está repitiendo, ¿sí? Entonces podemos sustituir este valor en la ecuación que estamos sugiriendo, que dedujimos de este análisis. Por lo tanto, nos queda que la posición va a ser igual a la amplitud por el coseno de W por T. Entonces nosotros aquí generamos nuestra posición en base a nuestro movimiento rotacional. Ahora, al momento que les pido la derivación para encontrar la velocidad, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es derivar esta ecuación. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. A simple vista se ve que es un producto de una constante por una variable, por así decirlo. Entonces la primera derivada nos dice que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del primero por la derivada del segundo. Esto quiere decir que si nosotros derivamos una constante, pues es igual a 0 por las características propias de derivación de una constante por el coseno de WT. Entonces 0 por coseno de WT, pues obviamente es 0, no se pone y seguimos avanzando. Más A por la derivada del coseno, y esto es igual a menos el seno de WT por la derivada de su argumento, y su argumento es como está en función del tiempo, pues la derivada de una variable que no esté un exponente, pues es simplemente 1, por lo tanto queda W, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es agrupar, por lo cual queda más por menos da menos, A por W es AW por el seno de WT. Entonces con eso nosotros estamos deduciendo la velocidad de la partícula en función del movimiento rotacional que se está generando. Obviamente se está generando un movimiento armónico simple, por lo que describí hace rato, esperando que quede claro lo que expliqué. Ahora, si nosotros queremos encontrar la aceleración, lo único que tenemos que hacer es volver a derivar esta ecuación.
¿Cómo se hace? Pues es exactamente lo mismo. Estamos viendo que es un producto al final de cuentas. Entonces, al momento de que es un producto, pues podemos generar eso. Sabemos que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, vamos a indicarlo. Su segunda derivada para encontrar la aceleración no es otra cosa que derivar el primer término, lo estamos indicando aquí, por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Aquí ya no salió muy bien, pero bueno, la idea está. Ahora, la derivada de una variable es igual a 0 por seno de WT. Sabemos que 0 por todo eso es igual a 0. Entonces nos queda básicamente esta siguiente operación, donde la derivada del seno es igual al coseno por la derivada del argumento, que está también en función del tiempo. Entonces la derivada de una variable cuando no tenga una potencia, pues es igual a 1. Se sigue obteniendo igualmente la W, por lo que tenemos que va a ser menos AW por coseno de su argumento por W. Agrupando términos va a ser menos por más, pues es menos. AW por W pues les da W cuadrada por coseno de WT. Entonces aquí queda demostrada de dónde sale la aceleración en función de su velocidad y en función de su posición. Entonces, lo que les generé en el video anterior fue obviamente la gráfica tanto de la posición, la velocidad y la aceleración. No lo voy a volver a repetir, solamente quise que quedara más claro con este ejemplo. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. Bueno, aquí fue como se los expliqué. Voy a tomar como un lapso de tiempo para que lo vayan analizando. Se calcula la velocidad. Se calcula su aceleración. Y listo. Continuamos. Ok, ahora, dentro de esto nosotros vamos a encontrar lo que es la velocidad de onda. Ya es una característica física propiamente. Entonces, para esto nosotros vamos a tener dos condiciones. Una, en función de la tensión o la fuerza que éste va a tener y de su densidad lineal. Entonces la densidad lineal va a estar dado por la masa del cuerpo entre su longitud, y todo eso va a estar en kilogramos entre metro. La tensión o la fuerza del elemento va a estar dado en newtons. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. La longitud del cordel de la siguiente figura va a ser de 2 metros. Entonces estamos hablando que de acá a acá hay 2 metros. Y su masa es de 0.3 gramos. O sea que estamos hablando que esta masa es lo que pesa. Calcule la velocidad de pulso transversal en el cordel si éste se encuentra bajo la tensión de 20 newtons. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a recordar esta ecuación. Tenemos dos condiciones. La tensión y la densidad lineal. Pero si se fijan en el problema no nos dan la densidad lineal, pero sí nos dan dos características para poderla determinar, lo que es la longitud y su masa. De ahí podemos determinarla. Entonces vamos a darle solución. Ok, ahora la solución de este problema es calculando la densidad lineal de la cuerda, donde sabemos que mu va a ser la masa entre la longitud. La masa es a 0.3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si se fijan en el problema nos mencionan que son gramos. Esto, la conversión a kilogramos, pues lo hacemos por 10 a la menos 3. Solamente recorremos 3 lugares adicionales ese valor, ¿sale? Y queda convertido a kilogramos. Entre su longitud, que son 2 metros. Si se fijan aquí no hacemos absolutamente nada porque ya no le está dando la dimensión que queremos. Por lo tanto, si ustedes hacen esa operación les da igual a 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos entre metro. Entonces ya tenemos la densidad lineal. Ahora vamos a sustituir en la ecuación A, que es de la velocidad de onda. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir, ya que tenemos a la tensión, que son 20 newtons, entre su densidad lineal, que es 1.5 por 10 a la menos 4 kilogramos entre metro. Pero bueno, van a decir, oh, pero ¿cómo sale la velocidad ahí? Ustedes recordarán en sus clases de física 1, que quiero pensar que vieron un apartado que son análisis dimensionales,
es donde se trata qué equivale cada cosa, por decir qué equivale un newton, un pascal, un psi, un joule, un kilonewton, bueno, por mencionar algo, ¿no? Entonces, sabemos que un newton es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, si generamos primero el análisis dimensional, sabemos que por ley de la herradura, extremos van arriba y las partes internas van abajo. Por lo tanto, kilogramo por metro les da kilogramo por metro cuadrado. Y segundo al cuadrado por kilogramo les da kilogramo por segundo al cuadrado. Entonces, si se fijan, kilogramo entre kilogramo es igual a 1. Por lo demás, pues no afecta absolutamente nada. Entonces les queda la raíz cuadrada de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si le sacan la raíz, les queda metro sobre segundo. Entonces lo único que tienen que hacer ahora es dividir esos 20 entre 1.5 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, les genera una velocidad de onda de 365 metros sobre segundo. Los problemas van a ser así de sencillos, chicos. Entonces no tienen por qué preocuparse. ¿Sale? Vamos a continuar avanzando. Ahora, lo que son las ondas estacionarias. Bueno, aquí es algo más importante y algo interesante para poder expresarlo mejor. Lo que es una onda estacionaria es en la función del número de vibraciones que esta va a tener. Explico. Va a estar primero que nada influenciado por esta ecuación donde la frecuencia por el número de repeticiones va a ser igual a la repetición entre dos veces su longitud. Pero ¿por qué creen? Miren, volvemos a encontrar lo que es la velocidad de onda y ustedes ya saben determinar esto. ¿Sí? Entonces Fn va a ser la frecuencia característica de la vibración. Caemos a lo mismo. F será la tensión de la cuerda y mu será la densidad lineal. Ok, entonces si recuerdan lo que les dije, es en función del número de repeticiones. Imagínense que ustedes agarran una reata y generan como un movimiento ondulatorio. Si nada más generan una sola vez, van a ver que se genera como un gusanito que se empieza a desplazar. Entonces esa será como la primera posición de su frecuencia. Pero ¿qué pasa si lo hacen dos veces? Se generan como dos ondas. Si lo hacen tres veces o lo hacen muchísimas veces, entonces aquí se les empieza a generar varias ondas en función de su frecuencia, su amplitud y demás. Pero eso ahora tiene que ver respecto a la fuerza que ustedes le están implementando. Pero lo curioso de aquí es que esa onda, en función de su longitud, va a ir desapareciendo. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar a realizar un pequeño problema. Entonces dice, una cuerda de acero para piano de 50 centímetros de longitud tiene una masa de 5 gramos y se encuentra bajo una tensión de 400 newtons. Viene la pregunta, ¿cuáles son las frecuencias de su modo fundamental de vibración y de los primeros dos sobretonos? Vamos a entender esto. ¿Cuáles son las frecuencias de su modo fundamental? El modo fundamental es cuando ustedes generan solamente una vibración. Y de los dos primeros sobretonos va a ser cuando ustedes repitan esa vibración dos veces y tres veces. Ok, entonces dicho lo anterior, vamos a generar la solución de ese problema. Entonces su modo fundamental va a ser cuando el número de repeticiones va a ser igual a 1, donde esa frecuencia característica va a ser igual a 1 entre dos veces su longitud por la raíz cuadrada de su tensión entre su densidad. Pero recuerden que esta es su velocidad de onda, ¿sí? Y recuerden que esa mu en realidad es la masa entre su longitud. Entonces, recordando como dato, ya tenemos su longitud, tenemos su peso y su tensión, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir sin problema. Entonces tenemos dos veces que va a multiplicar a su longitud. En este caso estamos hablando que son 50 centímetros. Lo convertimos a metros y es 0.5 metros, que va a multiplicar a la raíz cuadrada de la tensión, que son 400 newtons, entre 0.005 kilogramos entre la longitud, que es 0.5 metros. Caemos a lo mismo. Recordando el problema anterior, esos newtons los vamos a cambiar y se nos va a generar
qué. Al momento de que hacemos todo ese análisis nos va a quedar que esa frecuencia característica va a ser igual a 200 por 1 entre segundo. Entonces recuerden que al momento de que ustedes generen ese resultado, 1 entre segundo no es otra cosa que un hertz. ¿Sale? Entonces, como yo sé que ustedes ya saben las equivalencias, ya no lo puse. Entonces, el primer y segundo sobretono. Bueno, entonces, hasta este punto ya encontramos su modo fundamental. ¿Sí? Entonces va a estar esa frecuencia característica a los 200 Hz. Ahora, para el primer y segundo sobretono, esto lo vamos a hacer muy sencillo. Lo único que tienen que multiplicarlo es que si aquí lo estamos tomando cuando n vale 1, se les genera 200 Hz. Ahora cuando n vale 2, entonces lo único que tienen que hacer es multiplicarlo, esa frecuencia característica de F1 por 2, les da 400 Hz. Ahora su segundo sobretono, pues lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por 3, así de sencillo. Entonces les da a 60 Hz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos, básicamente estamos hablando de todo lo que tenga que ver con ondas de una manera sumamente muy general. No me puedo extender más por los tiempos que ya estamos muy, muy ahorcados. Ahora, la tarea es la siguiente. Ustedes me van a tener que resolver todos estos problemas. ¿Sí? Entonces, en cuanto al cálculo de las velocidades de onda, que vieron cómo se determinan, van a resolver estos problemas. Y de la misma manera, lo que son las ondas características y frecuencias características, se hace exactamente lo mismo con el problema anterior y listo. ¿Sale? Ok, entonces ahora para pasar a la unidad de aprendizaje 2, lo que conlleva lo que es la óptica, pues yo creo que aquí nos vamos a poner un poquito más románticos, porque básicamente les tengo que generar antes de empezar a hablar de problemas, como de lo que es su historia y cómo se vino saliendo básicamente todos estos términos y de dónde viene. Lo primero que voy a hablar, pues obviamente es del aspecto espectro electromagnético que va a tener. Como ven, entonces pues vamos a empezar. Espero que no sea muy tedioso. Mejor si quieren irse por unas papas o un refresco, pues háganlo. El detalle es que quede como muy claro lo que voy a mencionarles. Ok, entonces pues sabemos que actualmente el intervalo de lo que es la frecuencia del espectro electromagnético pues es muy muy amplio. Entonces, en esta figura que ustedes ven, se va a presentar como un esquema de lo que son los dichos espectros. La longitud de onda lambda, que eso es lo que ya hemos venido manejando, pues va a estar como en función de la radiación electromagnética y va a estar también relacionada a una determinada frecuencia. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar a este valor. ¿Sí? Este valor en realidad es la velocidad de la luz en relación o en función de lo que es la longitud de onda de radiación electromagnética por su frecuencia. Esto es lo que nos está indicando, ¿sí? Pero como yo sé que ustedes saben un montón de esto, cuando menos saben que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Estamos? Ok. Vamos a hablar un poquito más de esto. Debido a que las pequeñas longitudes de onda de pues radiación luminosa pues curiosamente son muy 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 pequeñas, se vuelve a redefinir estos valores. Entonces lo que ustedes recordan dentro del sistema internacional de unidades es como un pequeño apartadito que menciona a los nanómetros, y un nanómetro no es otra cosa, o se puede definir como la millonésima parte de un metro. Lo que nosotros podemos decir que un nanómetro es igual a 10 por 10 a la menos 9 metros, o también lo que es igual a 10 a la menos 7 centímetros. Como ven, entonces en base a esto nosotros podemos seguir generando algunas cuestiones más interesantes. Como ven, también les voy a mencionar que en algún momento hubo un científico inglés que ustedes conocen muy bien, que es Isaac Newton.
Él fue pues el primero en estudiar pues detalladamente lo que son las regiones visibles, pues dispersando a la luz. Entonces, no sé si ven que podemos generar como, bueno, no generar, sino es muy visible que la luz es blanca, por mencionar algo, ¿no? Entonces él a través de un prisma pudo descomponer en sus proporciones de colores. Entonces, él básicamente lo que hizo fue como generó como un orden de las longitudes de onda que fueron crecientes. Y obviamente los colores del espectro que él pudo separar fueron el violeta, que se le da un número de 450 nanómetros. También pudo ver que se descompuso en un color azul a 480 nanómetros, un color verde de 520 nanómetros, un amarillo de 580 nanómetros, también otros dos colores, lo que fue el naranja de 600 nanómetros y el rojo de 600 nanómetros. Pues entonces básicamente quien haya visto pues un arco iris se ha dado cuenta de los efectos que este tiene, ¿no? O sea, al momento de que son diferentes longitudes de onda, que nosotros podemos distinguir en función de nuestros ojos. Entonces, hay algo muy interesante. Poco después de este descubrimiento de luz, se puede decir como infrarroja, se observó también pues la radiación de longitudes de onda pues que cada vez podían ser más cortas a la luz visible. Entonces estas ondas ahora se le van a conocer o se conocen como ondas ultravioletas. Se descubrieron pues básicamente por la relación del efecto que tenían sobre ciertos reactivos o ciertos químicos. Entonces, como dato o un ejemplo, es de que, por decir, no sé si han escuchado la palabra inocuidad. Al momento de que ustedes quieren matar bacterias o X patógeno, pueden utilizar luz ultravioleta. Entonces, digamos, si ustedes quisieran entrar al aspecto de inocuidad de alimentos, pueden pasar sus alimentos por luz ultravioleta en un determinado tiempo y básicamente queda desinfectada, por así decirlo. Como ven. Ahora, dentro de ahí se genera una gran área también muy importante, lo que surge como teoría cuántica. Entonces, hubo dos científicos muy interesantes, lo que fue Maxwell y Hertz. No sé, yo creo que ustedes en el aspecto eléctrico, o mejor dicho, electromagnético, han escuchado más hablar de Maxwell y Hertz, obviamente por el aspecto de la frecuencia de onda. Sí, entonces estos dos científicos, pues, respecto al establecimiento de la naturaleza electromagnética que funge como luz, fue pues en realidad uno de los hechos más trascendentes que han surgido en la historia de la ciencia. Estos chicos o científicos pues llegaron a explicar la naturaleza de la luz, sino pues que generaron también varios intervalos de ondas electromagnéticas. Esto es algo muy 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 curioso. Entonces esto dio como resultado en sus estudios que tan solo Hertz en 2 años de estudio pues verifica las ecuaciones de onda de Maxwell. Entonces ahorita básicamente va a ser algo charlado, ¿sí, chicos? Para que no se me desesperen. Entonces esta teoría ondulatoria da pues a la luz da un nuevo reto en cuanto al análisis y se transforma a lo que habíamos dicho, da como la iniciación a lo que es la teoría cuántica. Entonces el contenido de energía, pues si ustedes tuvieron sus clases de química en función de sus cuantos o fotones, puede generarse o se genera una ecuación, lo que es la ecuación de Planck. Entonces esta ecuación aborda lo que es la energía del fotón, su frecuencia del fotón y y un factor llamado constante de Planck, que este valor es igual a 6.626 por 10 a la 34 joules por segundo. Entonces, básicamente con estos datos y estos trabajos hubo otro científico muy renombrado que ustedes conocen, que básicamente en 1905
surge un, pues, levanta la mano un científico llamado Einstein. Pues este individuo, este científico, amplió la idea propuesta por Planck y pospuso, mejor dicho, postuló que la energía pues se generaba en función de un haz luminoso y no se difunde de una manera continua a través de un espacio. Entonces, aquí recordarán que también empieza a haber como ciertas similitudes. Recordarán una de las explicaciones que les di en cuanto a lo que es la mecánica clásica, que el trayecto más cerca entre dos puntos pues es la línea recta. Pero al momento de hablar de algo real, si ustedes se quisieran trasladar de un punto A a un punto B, como el ejemplo que les puse, que de su casa a la universidad, pues normalmente si trazaran una línea recta tendrían que atravesar casas y pasar por arriba de ríos y demás. Entonces tienen que generar como velocidades instantáneas. Entonces básicamente pasa exactamente lo mismo con la luz. Como no tiene una trayectoria continua, pues estamos hablando de una discontinuidad en función del espacio o de la trayectoria que va a recorrer. Entonces él, al suponer que la energía luminosa está concentrada en pequeños fotones, recordando esta palabra, cuyo contenido de energía pues está dado por la ecuación del mismo Planck. Entonces aquí Einstein fue capaz de predecir el efecto fotoeléctrico matemáticamente, y aquí curiosamente es donde se vuelve a fusionar lo que es la teoría con la observación experimental. Entonces, chicos, voy a generar más problemas, pero lo que me interesa es básicamente que se den una idea de lo que es la teoría de la relatividad en función del espectro fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, por el día de hoy sería todo, y la siguiente clase voy a empezar a generar algunos problemas para que ustedes lo resuelvan y lo entreguen. Entonces vamos a hablar de lo que es el flujo de luminosidad, perdón, o lo que es el flujo luminoso, mejor dicho. Entonces aquí viene algo también interesante, ¿sí? Y ahora aquí vamos a trabajar no en grados, sino en radianes. Entonces, esperando que haya sido como algo atractivo esta última parte, nos vemos la próxima sesión. Pues muchísimas gracias, chicos, y nos estamos viendo.